En una reciente sesión del Consejo de Bogotá, el secretario de Hacienda nos informó que por la emergencia del COVID-19, el distrito tendría que girarles a los operadores privados de Transmilenio y del SITP 140.000 millones de pesos por cada mes que duren las medidas de aislamiento social. El secretario no dio detalles de las necesidades de este nuevo gasto, pero todo parece indicar que debido a la caída del número de usuarios del sistema por las medidas de cuarentena, eso lleva a una caída también de los ingresos por pago de tarifas, por pago de pasajes. Y en la medida que caen esos ingresos, para cumplir con las onerosas y leoninas cláusulas de esos contratos de concesión, el distrito tendría que girarles esta suma de dinero. 140.000 millones de pesos que equivalen a 320.000 subsidios para atender el derecho a la alimentación de las familias más pobres de esta ciudad. 140.000 millones de pesos que equivaldrían también a la instalación de 1.200 camas de cuidados intensivos. Ante la gravedad de la situación, la bancada del Polo Democrático Alternativo le envió una carta a Claudia López. ¿Qué estamos planteando en esa carta? En primer lugar, que sería inaudito que en medio de esta crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo y ante las limitaciones del presupuesto público y la necesidad de atender gastos prioritarios como lo son en salud o la atención social de la gente que hoy no tiene cómo comer, pues que sería inaudito que una suma importante del presupuesto del distrito se destinara a pagar las altísimas ganancias de los operadores privados de Transmilenio y del SITP. Es que recordemos que estas empresas llevan funcionando en Bogotá más de 20 años y han tenido unas ganancias exorbitantes. En utilidades netas, los operadores privados de las fases 1 y 2 de Transmilenio han acumulado ganancias, utilidades netas por más de 700.000 millones de pesos, con altísimas tasas de rentabilidad que incluso superan las de las empresas promedio que hay en el país. Por eso, lo que se deben tomar es medidas para evitar que tengamos que tener este gasto adicional, porque además no hay que olvidar que varios de las empresas que participan en los operadores privados de Transmilenio han tenido unos resultados financieros exorbitantes. Por ejemplo, la multinacional Veolia, que es una de las que está metida en este negocio, en el año 2019, el año pasado, declaró utilidades netas por 872 millones de dólares. Su socio Fanalca, en uno de los operadores de Transmilenio, en el año 2018 tuvo ingresos por más de 2 billones de pesos en el conglomerado de sus negocios como grupo empresarial. Hay otras empresas como el conglomerado SI99 que tiene posición dominante en el sistema de transporte de otras ciudades. Les ha ido supremamente bien, han tenido un negocio muy lucrativo y ahora que todos estamos asumiendo costos, las personas, las empresas, los operadores privados de Transmilenio van a ser los únicos que no asuman costos en el marco de esta crisis que estamos viviendo. Eso sería inaceptable. Por eso le estamos proponiendo a Claudia López en esta carta que revisen los contratos de Transmilenio. Estos fueron contratos, particularmente los que dejó amarrados Enrique Peñalosa en el año 2018, supremamente leoninos contra la ciudad, que les garantizan a los operadores privados tasas de rentabilidad por el orden del 9%, que son supremamente altas. Hay que revisar esos contratos, le estamos diciendo a la alcaldesa Claudia López. Existen mecanismos como la Ley 80. Esta crisis es una crisis absolutamente imprevista, no imputable al distrito, y en esa medida se pueden, en el marco de la crisis, decirle a los operadores privados que se renegocien algunas de las cláusulas, y si no están de acuerdo, pues la administración puede acudir a facultades que le da la Ley 80 para hacer una modificación unilateral mientras dure esta crisis. Además, hay que tener en cuenta que buena parte de esos operadores privados tienen deudas, tienen acreencias con bancos extranjeros, como por ejemplo bancos franceses que hoy están dando planes de salvamento. Si están dando planes de salvamento, pues que los operadores privados de Transmilenio se acojan a ellos y de esta manera se alivien las cargas financieras y presupuestales que hoy tiene el distrito frente a este tipo de negociantes. Que dejen al lado su ambición, su codicia que los ha caracterizado durante todos estos años, que pongan de su parte para poder atender de mejor manera la crisis y que la plata del presupuesto público no se vaya a los bolsillos de estos negociantes, sino que se priorice la salud, la comida y los ingresos básicos de la gente.